Cuando son las 3:20 de la tarde, continuamos con más de la transmisión en vivo a través de BPI TV, reporta Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela. Hay diferentes informaciones que manejamos incluso en el estado Guárico, en esta cárcel o en este recinto penitenciario llamado 26 de julio, donde cerca de 15 presos políticos están en esta cárcel. Queríamos saber con la diputada Adriana Pichardo, quien fue la que planteó esta denuncia incluso por su red social Twitter, cerca de las 9 de la mañana, ya después de 6 horas, más de 6 horas que tienen esta situación irregular. Quería saber cuáles son los detalles, diputada, y nos puede explicar qué es lo que pasa en esta cárcel. Sí, buenas tardes. A horas de la mañana recibí una llamada, no puedo decir de quién, denunciando que los presos políticos que se encuentran en la cárcel 26 de julio, cárcel modelo del sistema penitenciario de Iris Valera, con orden cerrado, estaban siendo secuestrados por un grupo de reos, de presos comunes, quienes con una granada en mano habían secuestrado a los presos políticos que se encuentran en el ala H, en el pabellón o en la celda H1. Allí se encuentra, por ejemplo, mi coordinador regional de Voluntad Popular, Rolman Rojas, el coronel Gámez y otros 12 militares más que se encuentran en esa misma celda. Habían sido pues secuestrados por estos reos comunes, quienes estaban solicitando el traslado de 25 de ellos a la cárcel de Tocorón. Han sido horas muy duras, he tenido la oportunidad pues de seguir recibiendo información directa de los familiares, de custodios, de muchas fuentes de allí, que me han dicho pues que hubo 2 heridos muy graves, gracias a Dios aparentemente ya pudieron ser atendidos. Sin embargo pues se mantiene muy tensa la situación porque los reos decían que estaban obstinados, que se les había acabado la paciencia, que tenía que darse el traslado en minutos porque si no ellos iban a explotar esa ala y se iban a morir todos los que estaban allí. Por eso el llamado es muy claro a las autoridades penitenciarias, al propio Nicolás Maduro, a todo su gabinete, a que asuma de manera inmediata esta situación. Se trata de la vida de seres humanos inocentes, de presos comunes y presos políticos que no tienen ninguna necesidad de estar viviendo esta situación. Ellos no merecen estar en una cárcel con presos comunes, en una cárcel además que se supone es modelo, que tiene orden cerrado, a donde ellos llegan y los visten de amarillo y les raspan el pelo y no les permiten visita y no les permiten la comida. Uno de los variables que hace que esta situación suceda el día de hoy es que me denuncian que tienen semanas comiendo arroz únicamente una vez a la semana, una vez al día, perdón. Es decir, además están pasando hambre y no permiten que ni siquiera los familiares de los presos políticos ni de ninguno de los presos comunes pase comida. Sin embargo, yo hoy me pregunto, ¿cómo entró una granada a la cárcel 26 de julio? Para provocar la situación que lamentablemente hoy se está viviendo en ese centro penitenciario. Diputada, ¿han tenido comunicación con las autoridades de gobierno? ¿Qué les han dicho, por ejemplo, el defensor del pueblo o bien sea el Ministerio Público sobre esta situación? Y más allá, no conocemos al momento por lo menos un pronunciamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario. ¿Qué ha pasado sobre eso? ¿Han tenido algún tipo de contacto, por ejemplo, con estas autoridades? Lamentablemente he intentado comunicarme con algunas autoridades referentes al sistema judicial, no he tenido respuesta. También, bueno, el diputado Richard Blanco está haciendo también las gestiones como presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario y yo pues en mi condición de diputada del Parlamento del Mercosur, de la Comisión de Derechos Humanos, por eso que desde tempranas horas de la mañana he estado haciendo las denuncias referente a la grave violación de los derechos, no solo de los presos políticos, que ojo, es muy grave, ahí hay otros presos comunes que nada tienen que ver con este tema y que no puede ser que si los llevan a una cárcel de máxima seguridad con orden cerrado, ellos vean su vida en peligro por el uso de una granada dentro de esas instalaciones por parte de otro reo. Así que por eso utilizo esta vía nuevamente para hacer un llamado a todas las autoridades de quien no he recibido ninguna respuesta y quienes estoy seguro que al igual que ustedes vieron las denuncias que de tempranas horas de la mañana yo he venido haciendo por mis cuentas, con mis redes sociales. Diputada, ¿cuál sería, ya usted describía parte de la situación que vivían estos privados de libertad en relación al alimento, pero también hay leyes que ha aprobado incluso la Asamblea Nacional Venezolana en relación a la comunicación que debe servirse en estos recintos penitenciarios? ¿Qué ha pasado con estas leyes que se han aprobado incluso desde el propio Poder Legislativo y que al parecer no se han puesto en práctica en algunos centros de este tipo, de esta índole? No, sin duda se nota que esa ley tampoco ha sido aplicada en el régimen y orden cerrado del Ministerio de Penitenciaría, porque gracias a que algunos
allí tienen teléfonos y se comunican con sus familiares y son ellos quienes pueden hacerme llegar, en este caso a mí, denuncias como lo que está ocurriendo el día de hoy. Si no, ellos hoy no hubiesen podido denunciar lo que está pasando, pero representa sin duda pues una violación flagrante a lo que fue la ley que nosotros aprobamos con respecto al uso de celulares y medios de comunicación dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios. En relación a eso, hay situaciones también en relación al estado de salud de esos reos. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Se les brinda, por ejemplo, el respaldo médico cuando hay una situación grave de salud? ¿Podría describirnos un poco, ya que conoce sobre quienes están allí, tiene contacto con algunos de los familiares de estos presos, de cuáles son las situaciones humanas que tienen que afrontar estos privados de libertad? No, mira, ahí las condiciones de salud son súper precarias, bueno, al igual que en toda Venezuela, pero allí se agudizan más. Ahí hay solo, digamos, una enfermería con cuestiones bastante básicas, porque sé que algunos, por ejemplo, reclusos de Voluntad Popular que han pasado por allí han tenido que llevar a sus familiares alcohol, algodón, curitas, un atamel, un antialérgico, ese tipo de medicamentos básicos para medio sobrevivir allí. Debo decirles que también recibí la denuncia que en ese pabellón que llaman número H, donde está la celda número H1, que es donde ocurrieron los hechos el día de hoy, también en la H2 se encuentran personas con tuberculosis, personas con SIDA, y allí conviven todos juntos. Les estoy hablando de presos comunes sanos, de presos políticos sanos y de presos comunes enfermos, que no es culpa de ellos, pero ya hoy en día están enfermos y tienen que darles la atención médica y no pueden estar ligados en el mismo, compartir el mismo espacio con personas que están absolutamente sanos, sean presos políticos o sean presos comunes. Eso es parte de la violación de los derechos humanos que allí se vive. Además tenemos el caso claro de Rolman Rojas, quien ha presentado muchísimas síntomas de enfermedad, tienen un glaucoma, tienen problemas de tensión a diario y es imposible que sea atendido allí, y en la mayoría de los casos no le han permitido a su señora esposa ni a sus abogados que le hagan llegar el medicamento en las precarias visitas que tiene cada 15 días. En relación a las visitas, exacto, ya que se refiere a eso, ¿ha podido los familiares contactar, poder tener comunicación con ellos, o se les ha prohibido las visitas a ese centro penitenciario? Mira, el día de hoy tocaba visitas a un grupo de los reos de allí. Entiendo que no entraron, pero inmediatamente fueron retirados del lugar cuando inició pues el motín por parte de los presos comunes del pabellón H. Sin embargo, bueno, allí por ser un orden cerrado, una cárcel modelo, la visita es cada 15 días y tienen derecho a una llamada telefónica una vez al mes. Esa es la verdad de lo que ocurre en esos centros penitenciarios para nuestros presos políticos y para todos los que allí se encuentran. ¿Cómo se puede justificar, diputada, que en un centro, como usted lo señala, un centro que debería ser modelo para el Ministerio de Servicio Penitenciario, entre una granada? ¿De qué forma se puede justificar esta acción? Bueno, es que para mí es insólito, estamos hablando de una granada, eso uno no lo venden en un kiosco, ni en un abasto, ni en una panadería. Dos, te juro, tiene que haber complicidad o de los funcionarios o allí pues tiene alguien haberle pagado a alguien, algún familiar, porque el fin de semana pasado entiendo que hubo actividades especiales con los familiares que hayan logrado pasar un arma como esa. No estamos hablando de una metra, no estamos hablando ni siquiera de un perdigón, estamos hablando de una granada que en este momento pone en riesgo la vida de 90 reos que se encuentran en el pabellón H de la cárcel 26 de julio. Diputada, también quería ya en otro tema preguntarle sobre el diálogo en el país. Estas situaciones irregulares, este tema de seguridad, también de hambre, son temas que perjudican a la población, y ahorita hay un diálogo ya por tercer día, se ha extendido porque la fecha inicial era 11 y 12, donde se habla de unas condiciones claras para un Consejo Nacional Electoral, 2 pro gobierno, 2 pro oposición y una persona, una autoridad que se tendría que renovar en acuerdo entre oposición y oficialismo. ¿Qué puede pasar en esta mesa de negociación? También quería saber sobre sus expectativas en relación a este tema. Bueno, estamos a la espera, como todo el pueblo venezolano, de los resultados de la mesa. En horas tempranas de la mañana me comuniqué con el diputado Luis Florido, quien representa a mi partido en esa mesa de negociación, explicándole la situación que estaba ocurriendo en la cárcel 26 de julio, para que desde allí pues también los interlocutores del gobierno pues tomaran las medidas que fuesen necesarias. Con respecto a los resultados del diálogo, mira, tengo las mismas expectativas de todo el pueblo venezolano. Como partido y comunidad pusimos nuestra mejor voluntad de buscar una salida por esa vía, una salida democrática, pacífica. Siento, y por lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo, no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de avanzar en una salida pacífica. Por el contrario, pareciera que siguen negando lo más básico y primordial para el pueblo venezolano, como es la apertura de un canal humanitario. Esto parece ser una piedra de tranca muy fuerte en esta mesa de negociación.
a pesar de que, bueno, los intermediarios, el mismo presidente de Dominicana, el mismo Zapatero, pues ha estado tratando allí de mediar y hacer entender lo grave de la situación humanitaria que vive el pueblo y por lo que necesitamos ese canal. Así que ya lamentablemente a esta hora yo veo muy difícil que ellos cedan. Si no ceden en algo tan básico como el canal humanitario, yo veo muy difícil que entonces ellos cedan con respecto a nuestras exigencias de elecciones libres con un CNE distinto al que tenemos hoy y por supuesto el reconocimiento pleno a nuestra Asamblea Nacional, de la cual formo parte, y la liberación del resto de los presos políticos, recordando que quedan más de 300 presos políticos en Venezuela. Diputada, ya hemos escuchado por parte de otros parlamentarios venezolanos que el servicio penitenciario o cómo se encuentran las cárceles es un reflejo de las condiciones que se viven en el país. Ya usted nos decía y estábamos entrevistando en este momento para aquellas personas que nos están sintonizando por BPI TV sobre una situación irregular en la cárcel 26 de julio. Usted pide en lo particular el traslado de estos, entendemos que cerca de 15 presos políticos que están allá. Eso es lo que denunciaban o solicitaban los secuestradores, que entendemos que es un grupo de 9 personas aproximadamente. Además del traslado, ¿se soluciona esto? La situación que se vive en las cárceles, o es que simplemente con un traslado se puede garantizar la vida o las condiciones en que viven estos privados de libertad? Sí, son dos cosas distintas. En el caso de los presos políticos, evidentemente un traslado a cárcel con mejores condiciones, que sin duda no son ninguna de las cárceles que están en orden cerrado, cárceles modelo del régimen penitenciario, porque ahí tenemos el caso de Gilbert Caro, que también se encuentra en una cárcel modelo, una cárcel nueva, y ya tiene un año allí aislado, también pasando hambre, no tiene ningún tipo de atención médica, es decir, o sea, ya no es un tema de las cárceles. Sin embargo, obviamente el traslado que están pidiendo hoy los reos comunes a la cárcel de Tocorón, supongo que es porque la cárcel de Tocorón es un régimen abierto, donde ellos sí pueden alimentarse y su familia podría pasarles comida todo el tiempo que sea necesario, cosa que no está ocurriendo aquí, pero nosotros en el caso de los presos políticos sí exigimos que sean llevados, primero liberados, y si no es así, a cárceles que tengan absolutas condiciones para que ellos puedan permanecer bien allí mientras estén injustamente detenidos. Estos eran unos temas de que se estaban planteando incluso en estos encuentros anteriores del diálogo. ¿Qué ha pasado con esa lista de los presos que deberían soltar por razones políticas? Mira, hemos actualizado una y otra vez esa lista, incluso la hemos colocado por orden de los que están enfermos, de los que se les ha violado flagrantemente el debido proceso, que aprovecho de hablar del diputado Renzo Prieto, quien tiene 3 años y 8 meses preso y ni siquiera ha sido presentado más nunca ante un tribunal. Y él ni siquiera cometió un delito, cometió una falta, lo cual la ley no castiga con cárcel. Y así muchísimos, y mira, la verdad hemos hecho todas las actualizaciones y las liberaciones que aplaudimos y vimos el 23 y 24 de diciembre y posteriores otras el 28 de diciembre, simplemente fueron casos que el gobierno a libre albedrío decidió, no tiene nada que ver, digamos, o sea, nosotros no estamos priorizando, todos los presos políticos deben liberarse, sin embargo, hay unos que se encuentran en condiciones de salud bastante extremas, hay otros cuyos casos son abominables a nivel de justicia, también el caso, por ejemplo, de Raúl Emilio Baduel y el Gato de Aragua, Alexander Tirado, quienes también tienen 3 años y 8 meses presos, condenados a 8 años y ya cumplieron la mitad de su pena, ya a ellos les corresponde, por ejemplo, con todo y que lo sigan dando como culpable, a ellos les corresponde una libertad con medidas, con beneficios procesales que ni siquiera eso son capaces de darle. Entonces, bueno, nosotros seguimos actualizando, cada vez que en lo personal a mí me consultan o a la Comisión de Política Interior, nosotros hemos ido actualizando esa lista, vamos dando el detalle de cada caso de nuestros presos políticos, estamos hablando de unos 325 para este momento, a pesar de las 52 liberaciones que se dieron en el mes de diciembre, porque la cifra de verdad es abismal. Y lamentablemente todos los días además me reportan que siguen habiendo detenciones. Esta mañana no estoy por confirmar la detención de una joven en la avenida Victoria aquí en Caracas, no quiero ahondar porque no tengo todavía ratificado esa información, pero bueno, o sea, salen unos, entonces continúa como esta puerta giratoria y no termina de haber esa voluntad por parte del gobierno de darle libertad a esas 325 personas que no han cometido delito, más allá de pensar distinto. Diputada, aprovecho brevemente para consultarle, ya que habla de otras jóvenes, posiblemente este año ya 2018, apenas pocos días que inicia el año, de desapariciones forzadas que incluso denunciaba el Foro Penal venezolano. ¿Saben sobre ese tipo de casos? Se hablaba incluso de Jason Jiménez, quien era trabajador del MINSI y llevaba días desaparecidos. Estas desapariciones también se están sumando a las denuncias que ustedes van a plantear ante el Parlamento venezolano. Absolutamente, porque entonces ahora se empieza a utilizar ese método de la desaparición forzosa, como lo hicieron en su momento con Gilbert.
digamos, reprimir a la gente, la desaparecen unos días, ponen a la familia y a todos los venezolanos en esta tensión, es simplemente seguir sembrando el miedo en los venezolanos. Yo creo que eso es lo que hacen y nosotros por supuesto que hemos denunciado. Ayer vimos, gracias a Dios, cómo la familia de Jason pudo saber dónde se encontraba y se encontraba precisamente pues en una institución de la policía de Venezuela. Así que vemos por dónde van los tiros y denunciamos esto. No vamos a permitir que utilicen este método como represión y como persecución al pueblo. Se maneja la misma lista de presos políticos del Foro Penal Venezolano a la Asamblea Nacional Venezolana y también de las liberaciones que pudiesen realizarse, porque el Foro Penal habla de 214 presos políticos. Sí, mira, ahí hemos hecho un trabajo bastante interesante con el Foro Penal, con varias ONG. Recordemos que el Foro Penal, digamos, es la más emblemática, la más conocida, pero hay muchas ONG que se dedican al tema de la ayuda a los presos políticos, de la liberación. Son muchos los abogados que están metidos en esa causa y tratamos de complementar todos, igual con la lista pues que llevamos nosotros en la Comisión de Política Interior, incluso la que llevo yo particularmente como en la comisión de la Comité de Liberación de Voluntad Popular, pues que nos hemos visto en la necesidad pues también de mantenernos al día en ese tema. Y la diferencia pareciera que está más que todo en temas de presos militares, cuyos casos no se conocen tan claros, pero sin embargo nosotros lo hemos recibido en la Comisión de Política Interior y es por eso donde se diferencia un poco del Foro Penal. Pero no es culpa del foro, es culpa además no es culpa de nadie, es decir, los familiares atemorizados porque se trata de militares son mucho más reservados con la denuncia, con la información. Sin embargo, pues en nuestro primer año en la Asamblea Nacional ellos se acercaron de manera sin medios, sin nada, a la Comisión de Política Interior y nos fueron denunciando cada uno de esos casos. Es por eso que allí radica un poco la diferencia. Lo que hace es saber que hay más de 100 militares hoy tras las rejas que Venezuela no conoce. Muchísimas gracias, diputada. Escuchaban entonces parte de la entrevista que hemos realizado a la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Adriana Pichardo. Ya ella hablaba sobre esta situación irregular que lleva más de 6 horas aproximadamente ocurrida en la cárcel 26 de julio. Recordemos, esta está ubicada en el estado Guárico, en Guárico particularmente, y ya exigían un grupo de secuestradores o amenazaban incluso a los rehenes que estaban allí por motivos políticos que iban a explotar unas granadas. Es la información que se conoce por parte de la diputada Pichardo, y lo que solicitaban era el traslado de estos, digamos, privados de libertad a otras cárceles del país por condiciones de alimento, también condiciones de salud y por el estado en que se encontraban estos detenidos. Esta información ya incluso ha circulado por las redes sociales y existen también otras denuncias, incluso de personas que se encuentran recluidas allí con razones políticas. El caso del coronel Gámez, audio que fue transmitido incluso por otros medios nacionales del país y que nosotros vamos a poner de inmediato para ustedes para que lo escuchen. Nos dejamos entonces con este audio del coronel Gámez, recluido en esta cárcel 26 de julio. Escuchemos. Sí, habla el coronel José Gámez Bustamante, prisionero político de la cárcel 26 de julio. Estamos en una situación de rehenes, donde un grupo de jóvenes con granadas, jóvenes internos de esta cárcel, tomaron la cárcel y acolcharon y nos tomaron de rehenes. Aquí estamos 14 militares prisioneros políticos y un civil, un activista político de Voluntad Popular. Ellos amenazan con volarnos con granadas si no les consiguen, si no le dan, como le van a la ahorita que estoy hablando, ¿ves? Si no le dan, hay un traslado para la cárcel de Tocorón. Es simplemente un traslado. Si ellos se dan el traslado, no hay problema, ellos les ponen las granadas y se largan a otro penal. Y es lo siguiente, licenciada. El momento que se está negociando ahorita la libertad de los prisioneros políticos, imagínense que 15 de nosotros terminamos muertos acá porque el gobierno no quiere aceptar un simple traslado de unos jóvenes. Hoy había visita, al parecer algunos de ellos salieron a la visita, ya tenían sus granadas y se metieron para acá. Porque nosotros al estar frente aquí, los prisioneros políticos nos convertimos en los primeros rehenes. Porque ellos saben que claro, además que nos tienen a nosotros como rehenes, ellos vinieron para acá porque somos prisioneros políticos. Ellos nos piden que nosotros, a través como prisioneros políticos, pues hagamos saber a la opinión pública los maltratos que ellos sufren aquí y que les den su traslado a otros penales, donde ellos estén mejor. Entonces por eso nos tomaban a nosotros. Claro, nos convertimos realmente en unos rehenes de importancia. ¿Ven? Ellos no iban a hacer nuestros presos, sino presos que realmente tuvieran relevancia de tipo político, de nacional e internacional como nosotros. Entonces por eso es que llegaron aquí. Que fue un error del gobierno enviarnos a nosotros para acá, estando nosotros en una cárcel militar, que la Rambo Verde nos lanzaron en una cárcel civil.
estos jóvenes están respetuosos conmigo han hablado. Yo soy un hombre ya señor coronel, con 57 años de edad. Me tratan como un padre, soy una persona que está limitado, tengo la licencia focalizada por hacer. Entonces tú me has dicho, mire, coronel, por favor, no les vamos a hacer nada. Haga usted como su hija majera, yo que más grado, pues ellos me aceptan a negociar. Y yo, claro, yo tengo que tomar ese papel por resguardar tanto la vida de ellos como la vida de nosotros. Ya enviaron una foto a las redes, estos seres humanos ya enviaron una foto con las granadas aquí, que tomaron una foto con WhatsApp y ya la enviaron. Deben estar por las redes, a ver, consiguiendo, de repente ya la tienen. Enviaron una foto con las granadas. Conocemos de granadas porque somos militares, estamos viendo que sí tienen granadas. Que es un pasillo que comunica la más cerca a Juro, que más cerca está cerca, que comunica hacia el área de visitas. Estaban en plena visita y los quienes iban a tomar esto estaban en la visita. Pues ellos tomaron aprovecharon de tomar el lugar y se dirigieron hacia acá. Como había visitas, se dirigieron hacia este lado. He tratado de hablar el señor Tademo, que es el subdirector, ha venido hablando con ellos, pero los jóvenes dicen que no van a decidir hasta que no logren un traslado. Yo me comuniqué también con el señor Carrillo, ellos me dieron que el señor Lavado de Carrillo, que es el encargado de los traslados por el Ministerio Penitenciario. Entonces están diciendo que están negociando pues la cuestión del traslado. Entonces, ellos lo que exigen es un simple traslado a otro penal. Si lo llaman otro penal, ellos desisten de la actitud.